Dios los bendiga, hermanos. Espero que se encuentren bien. Un gusto verlos a todos. La mejor consolación, en mi opinión, para cualquier problema es la reflexión en la deidad. En Dios encontramos la solución en todo, encontramos paz y esperanza, y por eso me deleito en compartir lo que la palabra de Dios nos enseña sobre la deidad, o en este caso algo específico de la deidad, y eso es la doctrina de la Trinidad. Voy a dar un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos estudiado el libro de Juan en episodios. Tenemos la bendición en esta congregación de tener a varios hermanos expositores. Y cuando tengo la bendición de predicar los jueves, estamos hablando sobre el libro de Juan. No hemos avanzado mucho. Hemos llegado hasta el versículo 3 del primer capítulo. Y en esos 3 versículos se ha hablado sobre Cristo. Juan hace una introducción a su evangelio y a Cristo de una manera única, distinta de los otros escritores del evangelio. Para Juan, Cristo es todo lo que Mateo, Marcos y Lucas habían dicho sobre él, pero más importante, Cristo era el Logos. Cristo es el Logos, el Verbo, como lo traduce la Reina Valera. Encontramos la traducción verbo en vez de logos o palabra, porque el latín traduce la palabra logos en verbum, y por eso se prefiere esa palabra en la Reina Valera. Aunque hay ya versiones más modernas que creo que están prefiriendo palabra sobre verbo. Pero eso no es lo que nos hemos enfocado totalmente. Hemos visto lo que significa. Y básicamente es una descripción de Cristo, de que Él es creador de todas las cosas, de que Él estaba en el principio de la creación, y si Él estaba en el principio de la creación, quiere decir que Cristo es Dios. Eso es un estatus que ni los ángeles comparten. Los ángeles fueron creados por Dios también. Y bueno, así es como se prestó el tema de la Trinidad, de que cómo es posible de que el Verbo o el Cristo estaba en el principio con el Padre, o que estaba en el principio en la creación, participando en la creación también con el Espíritu Santo. Y cómo es que vemos a través de todo el libro de Juan ciertas descripciones que Dios no le daría a alguien más sobre Cristo y sobre el Espíritu Santo. Cuando habló de Moisés, Dios en el Pentateuco nunca lo deifica. A pesar de que muchos judíos sintieron la tentación de hacerlo, y muchos llegaron a hacerlo, de elevar a Moisés casi hasta Dios, la Biblia nunca hace eso. Lo mismo sucede con David, pero la Biblia nunca se atreve a ir más allá de deificar a cualquier siervo de Dios. Pero vemos que desde el Antiguo al Nuevo Pacto, vemos ciertas declaraciones bastante fuertes sobre Cristo y sobre el Espíritu Santo. Y bueno, como bien sabemos, la Iglesia, a través de los siglos, los teólogos y cristianos que estudian mucho y diligentemente la palabra de Dios, han tratado de explicar esta referencia sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con el término Trinidad. Y en la Iglesia de Cristo, a lo que yo he visto, a lo que he sido testigo, ha habido diferentes opiniones sobre esta enseñanza. Por un lado, y creo que la mayoría dentro de la Iglesia de Cristo se oponen al usar la palabra Trinidad. Y mi posición es de que yo respeto esa posición. Siempre y cuando sea el ánimo de conservar lo más posible el vocabulario bíblico de sus propias enseñanzas, estoy todo a favor. Pero del otro lado, aquellos quienes lo usan, simplemente lo usan para dar explicación. El tema misterioso y profundo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, de cualquier lado que estés, no se les va a exigir a que lo usen, pero sí se les va a invitar a que entiendan lo que la palabra dice. Si vamos a criticar a una posición de un hermano, sea de Trinidad o sea de cualquier otra doctrina, debemos de entender primeramente lo que significa esa enseñanza, cuál es su historia, cómo llegó a llevarse a cabo esa doctrina, y luego podemos dar un buen discurso, una buena opinión en cuanto al tema.
Como dije, es necesario porque en el libro de Juan es el libro que más se presta para hablar de esto, es el libro que más enfatiza la divinidad de Cristo y es el libro donde más se habla sobre esta relación única que tiene Cristo con el Padre y con el Espíritu Santo, y eso merece explicación y tiempo de nuestra parte. No vamos a hablar de absolutamente cada aspecto, porque eso es merecedor de una serie de estudios en sí, pero vamos a hablar de los fundamentos de esta doctrina, de la cual, para ser claro, estoy abogando yo por la palabra, aunque no les estoy forzando a tomarla, pero verán por qué abogo por esta palabra, si es con propósitos de explicación. Y ya podemos luego regresar al texto de Juan, continuar y luego hablar de otros aspectos específicos que se prestan sobre este tema de Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta ahorita lo que hemos hecho es tratar de establecer un fundamento. ¿Cómo es que llegamos a articular una posición como esta? ¿O cómo es que nosotros llegamos a tener este dilema doctrinal dentro de nosotros de hablar sobre Trinidad? Bueno, ya expliqué un poco de esto, pero antes que nada, ¿qué es lo que te refieres, hermano Emanuel, cuando dices Trinidad? Hay varias definiciones que se han formulado a través de los siglos, y de hecho fue un tema muy controversial y debatido continuamente en los primeros 500 años de la Iglesia de Cristo. Luego hablaré sobre ese tema, pero una definición bastante práctica es la primera que ven en pantalla, donde dice que Dios existe como en tres personas, cada persona puede ser referida como Dios y solo hay un Dios. Él realmente es la esencia de la Trinidad. Aquí lo problemático quizá va a ser la palabra persona. Yo sé que a muchos nos incomoda eso, pero no es el significado que nosotros automáticamente pensamos cuando decimos esto. Pero antes de hablar sobre eso, vamos a seguir con el fundamento bíblico. ¿Cómo es de que nosotros empezamos a razonar de una manera trinitaria sobre la deidad? Bueno, empezamos a desarrollar esto porque hay ciertos pasajes en la Biblia que nos forzan a hacerlo. Hay ciertas enseñanzas de la Biblia que nos forzan a reflexionar más profundamente de ellas. Esta quizás es la más clara. Y bueno, si vamos a empezar en el primer nivel, si me permiten decirlo así, sería esto. Serían 6 puntos que la Biblia nos forza a tomar. La primera sería de que el Antiguo Testamento enseña que solo existe un Dios. 2, el Nuevo Testamento enseña que solo existe un Dios. Todo bastante sencillo. Son muchos puntos, pero no son difíciles. Ustedes son más que capaces para entender todo esto. Tercer punto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento enseña sobre la divinidad del Padre. Específicamente el título, el Padre. Se ve enfatizado este título, este nombre divino, y siempre se habla de este nombre divino en un estatus de divinidad. Eso no es nada de controversial, se ve desde el principio al fin de las Escrituras. Punto número 4, toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, habla sobre la divinidad del Mesías, del Hijo de Dios, de Cristo, cualquiera de esos títulos para nuestro Señor Jesucristo. Quinto punto, el Antiguo y el Nuevo Testamento nos enseña sobre la divinidad del Espíritu Santo. Cuando hablamos de divinidad, hablamos de un ser infinito, perfecto, en todos sus atributos, soberano y santo y personal. Esto lo estudiamos hace un año, en donde para que Dios sea Dios, Él tiene que tener ciertos atributos. Nosotros no somos Dios porque simplemente no tenemos esos mismos atributos de Dios. Nosotros no somos omnipresentes. Yo solo puedo estar en un lugar a la vez. Yo no conozco todas las cosas, tengo que estudiar mucho, y aun cuando estudio mucho se me olvidan las cosas. Ciertamente ninguno de nosotros, todos nosotros compartimos esa experiencia. No somos omniscientes. Para que Dios sea Dios, Él debe ser omnipresente, Él debe ser omnisciente, y vemos otros atributos como estos. Esos atributos, la Biblia le designa esto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a través de todas
las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, y repasaremos algunos de esos textos. Algo importante también es que cuando hablamos de Dios estamos hablando de un ser trascendental, pero personal también. Es capaz de sentir emociones, nuestro Dios. Él estuvo profundamente, se arrepintió de su corazón, dice Génesis 6, cuando vio los pecados de la humanidad en el principio. Dios es capaz de amar, Dios es capaz de sentir ira, Dios es capaz de perdonar. Estos son rasgos de personalidad. El Dios de Aristóteles carecía de todo eso. El Dios de muchas religiones carecían de atributos personales, pero el Dios de la Biblia es inmensamente personal. Y en la Biblia se habla de esa personalidad del Padre, se habla de esa personalidad del Hijo, y para sorpresa de muchos, dentro y fuera de la iglesia, se habla de la personalidad del Espíritu Santo. Cristo en Juan 16, cuando anuncia la venida del Espíritu Santo, no dice, y una cosa vendrá en el día de Pentecostés. Dice, y Él vendrá. Una cosa como una roca no se le puede decir Él o ella. El Espíritu Santo es personal, capaz de sentir emociones, capaz de tener atributos personales. Vimos un texto en Salmos donde decía que el Espíritu Santo sintió ira en contra de los israelitas en el desierto. Esto no es algo que sea posible para el Espíritu Santo si Él fuera una mera fuerza, una fuerza abstracta o cualquier cosa como esa. El Espíritu Santo es personal y trascendental como el Padre y el Hijo. Y por último, esto fue en lo que nos quedamos. El Nuevo Testamento nos enseña, a la luz de todos estos hechos, de que hay una unión especial que comparte el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todo eso se debe a ciertos pasajes donde se mencionan los tres a la misma vez, sea para una enseñanza moral, doctrinal o literalmente de testigos, quienes presenciaron la presencia de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ya hemos establecido esto, el primer punto: solo existe un Dios, no es necesario repasar los versículos. Cualquier persona, aunque no sea cristiano, te va a decir que la fe cristiana solo cree en un Dios y que la fe judía también solo cree en un Dios. El segundo punto, bastante claro también: Cristo habló de un Dios, los apóstoles hablaron de un Dios, etc. 3, el Padre, se establece la paternidad divina de nuestro Dios desde el principio. Uno de los primeros títulos que se le da a Dios en Génesis 6, y Él fue un padre para Israel, Él es un padre para huérfanos, dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él es un padre para aquellos quienes se arrepienten, como enseñó Cristo en el Sermón del Monte. Algo súper claro también. A lo largo de la Biblia se establece el señorío y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, su señorío y su estatus divino. Literalmente la Biblia dice que Cristo es Dios. Esto se ve en cómo el Mesías es referido como Dios y como Señor, en pasajes como Salmos 45, Salmos 110 y otros pasajes parecidos. Mateo no se detiene y dice, Jesús es literalmente Emmanuel, Él es el Dios con nosotros, literalmente hablando, Él es Dios. El Espíritu Santo fue lo último que vimos la vez pasada. Creo que, ya expliqué un poco, pero en este cuarto punto, como dice, el Espíritu Santo es presentado como un Él y no como un qué. No hemos visto versículos de eso, entonces hay que iniciar ahí. Juan 14, 17. Acompáñenme ahí, por favor. Juan 14, versículo 17. Sé que he hablado mucho, pero acuérdense del punto, que para que el Espíritu Santo sea Dios debe de tener atributos divinos como omnipresencia, ser trascendental, pero también ser personal. Y estos versículos van a demostrar eso. Juan 14, versículo 17.
Desde el versículo 16 podemos leer, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce. Entonces es trascendental el Espíritu Santo. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces es descrito el Espíritu Santo como un consolador en el versículo 16. Yo nunca he conocido a un objeto como una roca o algo impersonal que me pueda consolar. Quizá una mascota, pero claramente no es lo mismo. Ni una pastilla que te pueda dar un psicólogo o un terapista te puede consolar de la misma manera que un ser personal te puede consolar. Aquí se le da este título porque el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es personal también. Y ahora solo pónganse a pensar en esto. Si la Biblia me enseña todo esto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Y ahorita quizá están batallando con eso. Bueno, sí es cierto, ¿cómo explico esto? Digo que Dios utiliza 3 diferentes nombres para describirse a sí mismo. ¿Será de que Dios, no sé, a veces quiere ser como un padre y a veces como un hijo? No, pero eso no tiene sentido. Verán, hermanos, por eso es necesaria la teología. El vocabulario extrabíblico que surge en el razonamiento teológico es para explicar, no para usurpar la autoridad de las Escrituras. Cuando dice la palabra de Dios de que no le agreguemos o le quitemos a la palabra de Dios, es literalmente no agregar mandamientos, no disminuir mandamientos que puedan prohibir nuestra vida espiritual a que lleve fruto para con Dios. Sería bastante imposible conservar solo el vocabulario bíblico y explicárselo a otras personas. Primero tendríamos que hacer una lista de todas las palabras que la Biblia tiene, y luego limitar nuestro vocabulario, y luego tener la tarea difícil de presentarles este material a personas que nunca han leído la Biblia, que personas que no tienen ninguna familiaridad con las Escrituras, y tratando de forzarlos a que entiendan el vocabulario bíblico. ¿No sería más fácil utilizar una palabra que pueda resumir las enseñanzas? Es algo de lo que vale pensar en el momento. Y todavía no he concluido con el argumento de este estudio. Veamos el siguiente punto. Y eso es de que a la luz de los 5 puntos previos, la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, enseña que hay una unidad especial que comparte el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay, por ejemplo, lo que muchos han llamado una fórmula trinitaria. Una fórmula trinitaria en donde siempre se menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para explicar la salvación de los creyentes. Veamos uno de nuestros favoritos sobre el bautismo, Mateo 28, versículo 19. Veamos ese texto, Mateo 28, versículo 19. Estos pasajes demuestran de que hay unidad, y si hay unidad en la deidad, hay pluralidad en la deidad también. En persona y en personalidad o en membresía, como muchos explican. Si Dios fuera lo que muchos dicen unitario en personalidad o en membresía, ¿por qué tendría los cuidados nuestro Dios al inspirar estos escritores a siempre mencionar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de esta manera? No tendría mucho sentido. Pero veamos los pasajes que hablan sobre esta fórmula trinitaria, como muchos han dicho. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ciertamente esto es algo que merece explicación, ¿no creen? Ciertamente es algo que
que merece que estudiemos un poco más a la luz de lo que hemos visto. Hay otros pasajes como 2 Corintios 13, versículo 14. Ahora veamos este. Ahora, el primer pasaje de Mateo habla sobre esta fórmula en el contexto del plan de salvación, de ser bautizados específicamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este texto que vamos a leer, se mencionan los tres, pero en un contexto de benedicción o de bendición. Veamos lo que dice aquí. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. En el Nuevo Testamento, cuando se mencionan los tres, cuando dice Dios, tiende a referirse al Padre. Veremos eso en el futuro. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces los tres aquí se mencionan en un contexto en donde la iglesia ha sido creada por nuestro Dios y que la iglesia ha sido bendecida por Dios por medio de esta benedicción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Merece de nuestra atención. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, lo leímos, fue uno de los temas de nuestro hermano Alfonso hace algunos domingos. Si esta fórmula o si esta frase aparece una y otra vez en las Escrituras, quizá necesitamos razonar o pensar seriamente en lo que la Biblia nos enseña sobre la deidad. Quizá necesitamos expandir lo que el Antiguo Testamento ya insinuaba y lo que el Nuevo Testamento más audazmente presenta. Dice el versículo, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La misma fórmula trinitaria, en donde se explica el gran tema de la salvación. Dios Padre, la presciencia, Él lo decretó todo antes de la creación de todas las cosas. Si Él creó fue porque Él determinó en salvar a las personas a pesar de que Él sabía que iban a pecar en contra de Él y caer bajo su gracia. Luego Pedro habla sobre la santificación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo para nosotros en la era cristiana? Llevarnos hacia la santificación. Son roles similares, pero distintos, unidos, específicos dentro de la deidad y con la sangre de Jesucristo. Ahora, si todo esto fuera unitario, no habría problema en que Pedro hubiera dicho por la sangre del Padre o la presencia del Espíritu Santo y así que se haga todo en reverso. Pero no hace eso las Escrituras en ninguna porción de Mateo hasta Apocalipsis. Y esto es porque hay más que debemos de entender sobre la deidad, que quizá la única explicación sería pensamiento trinitario. Tengo Apocalipsis 1, 4 al 5, vamos a pasar ese texto. El punto ha sido establecido. Los tres son mencionados juntos en colaboración para la salvación de los creyentes y también para fortalecer a los creyentes. Pero existe otro tipo de pasajes bíblicos en donde los tres son mencionados, pero sin una fórmula didáctica, donde los tres son mencionados a la vez en exclusión de esa fórmula y bueno, que es única de hecho en el libro de Juan, el libro que estamos estudiando. Juan 1, 33 al 34. Los tres son mencionados aquí. Juan 1, 33 al 34. Y con estos pasajes veremos de que estos nombres o estos títulos no son intercambiables, sino que son distintas, que son personalidades eternas o miembros eternos de la misma esencia infinita de nuestro Dios. Todo esto merece explicación. Como veremos, hay muchos pasajes que hablan de ello y es bastante hermoso que podamos tener el privilegio de poder sistematizarlo para gloria de Dios. Tenemos bastante tiempo, entonces dice el versículo 33,
al 34 de Juan 1. Fíjense muy bien lo que dice aquí. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí se menciona el Espíritu Santo, una vez más no como una fuerza abstracta o como una representación poética de Dios, sino como alguien quien es Dios, pero alguien quien es distinto a la vez del Hijo y del Padre. Ahora podrá decir, el Padre no es mencionado aquí. Técnicamente sí lo es si consideramos lo que las palabras de Juan el Bautista dijo, de que fui enviado, pero si eso no es suficiente, en el primer capítulo, versículo 14, dice de la siguiente manera, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, ¿de quién? Del Padre, lleno de gracia y de verdad. Existe esta fórmula o esta mención de los tres, especialmente en el libro de Juan. No es algo no es una enseñanza que es única del apóstol Pablo. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es que Pablo y Juan diferenciaban no en enseñanzas bíblicas, no diferenciaban en cristología o en teología propia, pero sí preferían enseñar las mismas doctrinas de Dios, pero en distintas maneras. A Pablo, por ejemplo, nunca mencionó verbo, y Juan sí, lo enfatiza bastante. Y aunque sí los dos comparten la descripción de Cristo como el Cordero de Dios, pero ellos tienen sus estilos distintos para narrar y explicar el Evangelio. Pero aún así, a pesar de tener estilos distintos literarios, los dos compartieron la misma enseñanza sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los dos hablaron sobre los tres y lo hablaron dentro de un contexto monoteísta, de que solo existe un Dios. ¿Será necesario repasar esto? Yo creo que sí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Años pasan después de que Juan escribió su evangelio y él conserva esta enseñanza, él conserva esta mención de los tres. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, y de ahí, como ven en pantalla, veremos versículos 13 al 14. Dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Se mencionan los tres. Como dije, veremos en muchos pasajes que cuando se mencionan los tres, cuando no se menciona Padre, Dios tiende a ser referido como Padre y viceversa. Versículos 13 al 14 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Tercer punto que tenemos en pantalla, hemos visto que hay una fórmula trinitaria, hemos visto que en Juan se hace la mención exclusiva y directa de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Pablo hace lo mismo. Y lo hace en el corazón de su epístola a los Efesios, cuando quiere enfatizar la unidad de la iglesia. ¿Qué significa Trinidad? Expliqué en el principio de que Trinidad significa tres unidos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos. ¿Será coincidencia de que al hablar de la unidad habla de la deidad o de la unión de la deidad? No creo que sea coincidencia. Efesios 4, 4 al 6. Y disculpen los numerosos versículos, quiero dejar esto bien en claro. Efesios 4, 4 al 6. Quiero que nazca en ustedes un interés para este tema que merece contemplación. Dice las Escrituras: un cuerpo y un espíritu,
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ya ven cómo mencioné de que a veces cuando se mencionan los tres, si nomás se menciona Dios, casi siempre significa Padre. Veremos en el Nuevo Testamento de que cuando se mencionan los tres y solo hay Señor, tiende a ser referencia a Cristo, porque Cristo resucitó para ser Señor, dice Romanos 1, versículo 4. No hay contradicción, ya hemos establecido. Recuerden de que esos puntos que vimos al principio son para prevenir inconsistencias doctrinales, en donde si vemos estos tres decimos, bueno, muchos dioses. No es una opción. Ya cancelamos esa posibilidad en las Escrituras. Bueno, es que quizá Jesucristo es una representación del Padre. Tampoco, porque hay una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, quizá el Espíritu Santo es menos nivel que, he oído esto, menos nivel que Dios, que el Padre y el Espíritu. Tampoco, porque ya se estableció la completa deidad del Espíritu Santo y del Hijo. Por eso cuando estudiamos esto, ¿por qué lo dices? Si vas a usar Trinidad, ¿por qué lo utilizas? ¿Y cuál es tu fundamento bíblico? Esto es, queridos hermanos, estudio bíblico, esto es teología, y es fascinante, porque es una herramienta bastante importante y efectuosa cuando evangelizamos y defendemos la fe. Establecimos puntos para que ya no podemos ser tentados a regresar a inconsistencias doctrinales. Entonces, es bastante importante todo esto. 1 Corintios 12 habla de lo mismo, el apóstol Pablo. Voy a leer el resto de aquí. Efesios 1, vale la pena leer esto. Efesios 1, 3 al 14. La misma epístola, qué coincidencia. Estos tres miembros de la deidad, como dice aquí en pantalla, en el quinto punto, planearon y dieron los medios para salvar a las personas. Todos son Dios, pero cada quien participó de una manera distinta en la creación y en la redención del ser humano. Cada quien participó de una manera distinta, y esto es lo que nos forza a pensar trinitariamente sobre la deidad. Si ese fuera el caso, entonces para Pablo y para Juan no sería, como dicen muchos, un big deal decir que el Padre murió por nosotros o el Espíritu Santo morir por nosotros. El lenguaje es bastante preciso y eso se tiene que descartar. Dice el texto, y esto será lo último que leamos, dice el texto, y noten una vez más los miembros, traten de subrayar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por cierto, todo esto lo que voy a leer es lo mismo que dice Pedro en 1 Pedro 1:2, solo que Pablo lo expande. Pero continuamos, dice versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿La sangre de quién? ¿Del Padre? No, del Hijo. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que se hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiéndonos oído la palabra de verdad del Evangelio, vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es inevitable, no se puede escapar uno de tratar de pensar sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos bautizados en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros nos instruye la Biblia a orar ante el Padre, a hacerlo en el nombre de Cristo y hacerlo a través del Espíritu Santo también, quien nos guía y quien nos consuela y que hace muchas bendiciones por nosotros, como dice el apóstol Pablo. Continuaremos el siguiente mes, si Dios nos permite, con este estudio. Vimos bastante y ni siquiera hablé de todos los versículos mencionados, pero para el siguiente estudio veremos cómo es que llegamos a tener las previas definiciones. Bueno, eso ya hablé, pero los siguientes puntos sería esto, de que el politeísmo no es una opción. La Biblia enseña, y vuelvo a enfatizar, que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, si la comparte con el Hijo y el Espíritu Santo, pues merece nuestra atención. La Biblia enseña que existe pluralidad dentro de la deidad y que existe también unidad dentro de la deidad. Y deja en claro muchas cosas más las Escrituras. Pero esto hasta el siguiente mes. Muchas gracias por su paciencia y atención. Honra y gloria sea a nuestro Dios y su palabra. Oremos.